abrazo para todos. Vamos a abrir la Biblia entonces en Romanos capítulo número 15. Vamos a seguir nuestro avance acá en el capítulo número 15, versículo 4 al 6. Dice así, Romanos 15, 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que, unánimes, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos terminando este trozo de los débiles en la fe. Imagínense desde el capítulo 14, donde Pablo ya está culminando todo esto y apelando a la misericordia de Dios, diciendo, el Dios de toda consolación, ¿no es cierto?, de paciencia y de la consolación, os dé un mismo sentir. Ya vamos a hablar un poquito de eso, de la unanimidad. La única manera de estar unánime, evidentemente, es en un sometimiento voluntario a la palabra del Señor. Porque cada uno de nosotros tiene muchas ideas, ¿no es cierto? Primero hay diferencias de edad, de diferencias quizás socioculturales, de todo tipo, que nos limitan. Pero eso no debe ser una barrera cuando nos sometemos a la palabra de Dios. Y ahí es donde quiere apuntar el apóstol Pablo. Acuérdense que la temática era los roces que habían entre los hermanos. Siempre van a haber roces entre nosotros, hermanos. Pero hay herramientas que Él nos ha dejado para superar los roces que pueden haber entre nosotros. Entonces Pablo estaba muy preocupado de lo que estaba pasando ahí en Roma. Había un maltrato a los más pequeños, a los más débiles, a los más inmaduros, y todo comienza a desarrollarse en esa perspectiva de cómo tratar al débil en la fe, de no juzgarse unos a otros, de observar el ejemplo de Cristo, que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se hizo uno de nosotros. Qué gran ejemplo el de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos comparamos con nuestro Señor Jesucristo, de alguna manera nos revestimos de la verdadera y legítima humildad, porque vemos que estamos tan lejos de su carácter, ¿no es cierto? Pero cuando usted se compara con sus hermanos, puede sentirse mejor, y ese es un gran peligro, hermano, porque lo que brota de su corazón y del mío, conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, no es la humildad, sino que es la soberbia, ¿cierto? Por lo tanto, Pablo, en más de una ocasión, ¿no es cierto?, él pone siempre, yo lo digo así, el más grande de todos los ejemplos, nuestro Señor Jesucristo. Y después, en el versículo 4 en adelante, ya el apóstol Pablo está mencionando la importancia de las Escrituras. Voy a hacer este breve resumen para seguir avanzando. Las cosas antes escritas fueron entregadas para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿De dónde emana la paciencia, hermanos? La perseverancia. ¿De dónde emana la consolación? Y también la esperanza. Aquí lo dice en el versículo 4, ¿cierto? Es bien claro el texto. De las Escrituras, de lo escrito. Lo que usted tiene en sus manos, lo que estamos leyendo, es la Sagrada Escritura en una singularidad, no pluralidad. Es la Escritura. Es muy importante decir eso, la palabra de Dios. Como el Señor hablaba de la ley, nosotros hablamos también ahora de la palabra de Dios. Y toda la Escritura, como leíamos ahí en 2 Timoteo, ¿se acuerda? Toda la Escritura es útil para nuestro crecimiento. Por lo tanto, invertir tiempo, mis amados hermanos, en estudiar las Escrituras, es un tiempo que no va a ser perdido. Al contrario, vamos a ganar. Por eso que yo me preocupa mucho cuando quizás se piensa que venir al local de reuniones es para hacerle un favor a los hermanos. Es para uno mismo el bien, hermanos. Es increíble, pero cuando usted estudia las Escrituras, se está haciendo un bien a sí mismo. Porque lo que nos santifica es la Escritura. El Señor decía, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por lo tanto, la Escritura es útil para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos, ¿no es cierto?, para capacitarnos. Además de todos los elementos que nos da, nos edifica, nos exhorta, nos consuela, nos amonesta muchas veces y a veces nos reprende, ¿no es cierto?, nos disciplina. Pero todos esos elementos
son necesarios para nuestra vida. Y podríamos decir uno, nos alimenta, hermanos. Es el pan que desciende del cielo. Por lo tanto, Pablo pone en alto este aprecio por las Escrituras para que nosotros las consideremos, la Escritura ya entregada, cerrada en 66 libros que nosotros ya tenemos, para ser consolados, para tener paciencia y para proyectarnos a la esperanza bienaventurada. Nunca olvide, hermanos, que nosotros vivimos con esperanza. Somos muy distintos al mundo. Distinto al mundo, yo podría decir, no somos mejores. Pablo dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pero tenemos algo que ellos no tienen. Y por pura gracia, tenemos esperanza. Y esa esperanza no es especulativa, no es una esperanza utópica. Vamos a hacer una comparación muy breve. ¿Qué es lo que espera el hombre natural? Que las cosas mejoren. Que el siguiente gobierno de este país o de aquel mejore las circunstancias sociales, económicas, de convivencia, ¿cierto? Pero después se ven al corto plazo de que las cosas siguen igual o peor. No tienen esperanza. Pero nosotros no andamos según las expectativas de los hombres, sino que según las promesas de Dios. Porque eso se va a cumplir, ya nuestro hermano lo decía. Nosotros anhelamos un reinado aquí en la tierra. Y eso se va a cumplir, y de manera literal, porque Cristo va a volver y va a reinar y va a gobernar con vara de hierro para poner en orden todas las cosas. Ahí será cuando se cumpla la oración de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que tu voluntad, así como se hace en el cielo, así también se haga en la tierra. Entonces vivimos con esperanza. Y todo lo escrito es para nuestra enseñanza. La semana pasada nos quedábamos con un tremendo ejemplo ahí en 1 Corintios 10, 1 al 12, cuando Pablo pone el ejemplo, qué mejor ejemplo también, de fracasos que Israel. Yo siempre objeto cuando dicen, hace muchos años atrás, tenían una conversación y decían unos hermanos que habían abrazado la teología del pacto. Ustedes saben que la teología del pacto no cree en dos pueblos, ¿ya? El pueblo de Israel como pueblo escogido terrenal de Dios y la iglesia como un pueblo espiritual con promesas celestiales. Ellos no creen, dicen que hay un solo pueblo y que Dios había desechado a Israel. Yo me acuerdo que éramos como 2 contra 2, una cosa así. Y preguntábamos, ¿y por qué Dios desechó a Israel? Por lo rebelde, por lo tosudo, por lo porfiado. ¿Usted conoce Boston? Usted me entiende, ¿cierto? ¿Y qué diferencia tenemos nosotros de ellos, hermano? ¿Podríamos jactarnos contra Israel por lo porfiado, por lo tosudo, ¿no es cierto? Por lo rebelde y aún por lo ingrato. La semana pasada leíamos, el Señor providencialmente les dio maná. Imagínense, el pueblo tenía hambre, estaba ya añorando volver a la tierra de esclavitud, y eso es lo que nos entiende, hermanos. Mirando hacia atrás, en lugar de mirar la esperanza, mirar el pasado. Y el Señor providencialmente les da el maná. Y les da también codornices. ¿Se acuerda? Capítulo 16 de Éxodo. Bien, el pueblo estaba feliz, qué sé yo, pero ¿cuánto le duró? Empezaron a rezongar siempre lo mismo. Y la murmuración, mis hermanos, la murmuración y la queja le irrita al Señor. Debemos tener mucho cuidado cuando estamos querellosos con el Señor. Tenemos que ser agradecidos de lo que Él nos da. Y este pueblo de Israel no solamente era mal agradecido, como muchos de nosotros muchas veces, me acordaba mientras mi hermano oraba, teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice la Escritura? Estemos contentos con esto. A veces no solamente tenemos sustento y abrigo, tenemos muchas cosas más. Y seguimos a veces amargados por la vida, ¿cierto? Mal agradecidos. Entonces, si fuera por desechar a Israel por todo eso, ya nosotros también debiéramos haber sido desechados, ¿no es cierto? Como lo decía el propio Jeremías, de no ser por las misericordias de Dios, todos nosotros hubiésemos sido consumidos. Y yo en primera persona, como decía Pablo, el primero de los pecadores.
Hermanos, nosotros debemos entender que Israel, su vida, su propio fracaso, también es para nuestra enseñanza. ¿Se acuerda que lo leíamos? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Fue de mal en peor, cayendo en cultos babilónicos, paganos, aborrecibles por el santo, por el Dios santo, el santo de Israel. Imagínense ustedes, la semana pasada solamente lo mencionamos, el culto de Baal peor. Lo cita ahí el apóstol Pablo. Hay varias transgresiones de Israel, donde murieron, en total fueron 24.000. El texto dice 23.000 porque Pablo hace referencia a un día, pero no en la totalidad del evento, de lo que ocurrió en el total. ¿Qué es lo que ocurrió allí? Comenzaron a practicar el abominable culto de Baal peor, en donde ofrecían sacrificios rodeado de estiércol, rodeado de moscas. De ahí viene ese Dios que fue considerado una comparación con nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, los propios fariseos de punta de blanco se vestían y decían, este saca o sana, ¿cierto? Saca a los demonios por el poder de Belcebú, Baal-Zebú, el dios de las moscas. ¿De dónde provenía eso? Del culto terrible, ¿cierto? Nauseabundo de Baal peor, en donde el pueblo de Israel cayó. Por lo tanto, todo eso que Pablo cita y que tiene consonancia con este pasaje, que las cosas antes escritas fueron entregadas para nuestra enseñanza, son advertencias para nuestras vidas, hermanos. No lo que vivió Israel podríamos considerarlo como una cosa, ¿no es cierto?, exclusiva de ellos. No, si nosotros pensamos estar firmes, miremos que no caigamos. Con humildad observemos estas cosas, porque Dios resiste la soberbia, pero da gracia al humilde. Acuérdense del publicano cuando ahí en Lucas 18, ¿cierto? Solamente citar esa experiencia tan contrastada entre un religioso que se creía bueno, que se creía justo, que se creía piadoso, que miraba a los demás como impíos y pecadores. Sin embargo, el Señor miraba con agrado a un publicano que ni siquiera se atrevía a alzar sus ojos al cielo, porque era tanta la convicción de su miseria y de su pecado, que solamente dijo, sé propicio a mí, pecador. ¿Y cuál de los dos fue justificado? El segundo, el publicano. Por lo tanto, las Escrituras nos entregan enseñanza. Primero, para no cometer los mismos errores, pero si aún así, por causa del pecado, cometemos errores, tenemos consolación. ¿Por qué? Porque hay perdón, hermanos. Cuando uno lee las Escrituras, por ejemplo, los profetas menores, que se llaman, ¿no es cierto?, Oseas, Amós, por ejemplo, vemos la severidad del Dios Santo condenando a Israel, pero siempre, siempre, hermano, y revíselo bien, siempre con la esperanza de la redención. Porque Dios va a redimir a su pueblo, porque Él nos amó desde el principio, hermanos. Si eso es lo maravilloso de la relación con Cristo. Nosotros no queremos ofender al Señor, pero ¿qué pasa cuando le ofendemos al Señor? ¿Se termina yo pregunto, ¿se termina esta relación porque nosotros le hemos fallado, porque nosotros le hemos sido infieles? ¿Nuestros nombres son borrados del libro de la vida? ¿Perdemos nuestra salvación? ¿Perdemos las bendiciones futuras y de gloria? Absolutamente no. Eso no cambia en nada, mis hermanos. Y por eso cuando se tocan estos tópicos, por ahí saltan los religiosos diciendo, usted está predicando pura gracia aquí, ¿ya? Y cada uno quiere hacer lo que quiera. Tenemos que tener cuidado con eso, hermanos, porque el evangelio y la salvación es solo por gracia. Pero nosotros estamos llamados a vivir en santidad, a agradarle al Señor, pero eso no es lo que afirma nuestra salvación, sino que nuestro gozo de servirle al Señor. La salvación no se pierde el gozo. Se pierden las bendiciones de poder, en lugar de estar en el mundo, sirviendo al Señor. Pero el que es salvo hoy día lo será por toda la eternidad. Eso es lo que enseña la Escritura. El resto es solamente poner un evangelio
apartado del Gólgota, apartado de la obra de la cruz. Nosotros no nos apartemos ni un minuto, hermano, de mirar solamente el Gólgota, el monte de la calavera, donde Cristo murió por ti y murió por mí, vil pecador. Ahí hay consolación, ahí hay aprendizaje, ahí hay esperanza. Saben, hermano, hace unos años atrás, permítame solamente redondear esa idea, a mí me sorprendió mucho la deserción de dos pastores bien conocidos en los Estados Unidos, con ministerios tremendos, en donde ellos mismos se retractaron, y a mí me da mucha, no sé si me sorprendía, mejor dicho, que ellos decían, renunciamos al cristianismo. Es como que usted pertenece a una empresa y renuncia. Yo no lo puedo concebir en lo personal, eso a la luz de la Escritura. Bueno, estos personajes renunciaron, pero no solamente renunciaron aduciendo, ¿no es cierto?, o argumentando de que habían fracasado sus propias vidas, la vida ministerial, etcétera, etcétera, diciendo que el cristianismo no funciona, y se pasaron a la vereda del frente, hermanos. Entonces, ahí es cuando uno dice, esto no es por teología, esto no es por defender teología, es por una experiencia personal, es por una relación personal con el Salvador. El que ha tenido una relación personal con el Salvador nunca, jamás se va a pasar a la vereda del frente, nunca va a retroceder, porque sabe que su experiencia es con su Señor, porque Él ha querido morir por todos nosotros los que estamos aquí y por todos los que pisan este planeta, que hemos creído en Él, y eso nunca, jamás va a cambiar. Por lo tanto, hermanos, las Escrituras nos traen paz, nos traen consolación, nos traen esperanza. ¿Y qué decíamos además, hermano? Que la palabra de Dios, y con esto vamos a pasar al siguiente versículo, solamente terminar este punto, en que la palabra de Dios se autocalifica a sí mismo de diferentes maneras. Yo sé que usted conoce muy bien estos términos. En primera instancia, en el primer adjetivo, por decir así, es la luz, lo que ilumina este mundo y nuestras vidas, porque la palabra de Dios es luz. El Salmo 119, el salmo más largo de la Biblia, ¿cierto? Si quiere lo escucha con atención o lo busca como usted quiera, ¿cierto? Salmo 119, el Salmo 119, versículo 105, dice lo siguiente. Note, es la propia Escritura que se autodefine. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Antes de comentar, avanza al versículo 130. La exposición de tus palabras, que dice, alumbra, hace entender a los simples. Lo primero, la palabra de Dios nos ilumina. Leíamos la otra vez, segunda de Pedro 1:19, ¿cierto? Porque tenemos la palabra profética, ¿qué dice? Más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Prestar atención a la palabra de Dios es lo mejor que puede ocurrir. ¿Por qué? Porque nos da luz, nos entrega claridad. ¿Cómo ve usted este mundo? Ahora mismo, en la actualidad. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos entenebrecido, ¿no es así? Vemos las cosas inciertas. Si usted habla del mañana, usted no sabe lo que va a pasar, pero los creyentes sabemos lo que va a pasar. Y sabemos que estaremos a salvo, hermanos. Y esa luz la irradia la lámpara que tenemos nosotros, la antorcha encendida, como dice Pedro, una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Para nosotros no va a durar toda la eternidad la tiniebla, hermano, sino que estamos esperando el rayar el alba. Pero mientras tanto estamos en un mundo de oscuridad, el Señor así lo anticipó. Debemos portar la palabra de Dios, la Escritura, como lámpara, que es, como dice el texto, lo acabamos de leer, es a nuestros pies lumbrera. La otra vez hacíamos una mención a lo que significa caminar por el campo, donde a veces no hay luna, o sea, la luna no está brillando, a eso me refiero, y se ve una penumbra total. Y usted tiene una pequeña linternita, y una vez lo experimenté con esos
llaveros que tienen una lucecita muy pequeñita, ¿la has visto? Y me acuerdo haberlo tenido, pero era maravilloso porque me permitía ver por dónde estaba caminando. La palabra de Dios nos ilumina el camino, nos ilumina el sendero. No estamos dando pasos inciertos, hermanos, sino que sabemos lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar mañana, porque es nuestra lámpara. Y como lo dice el Salmo 119, 130, esa exposición de la palabra de Dios nos alumbra. Y usa una palabra muy interesante que es bueno comentarla. Dice, hace entender a los simples. Esa palabra simple no es un piropo que la palabra nos entrega. Podríamos decir, uno podría hasta jactarse, yo soy simple. ¿Ah? Como decía un personaje de la teleserie, soy un hombre cualquiera. Se hacía lo humilde. ¿Ah? No, aquí simple es una persona, un individuo, como tú y como yo cuando no estábamos en Cristo. No teníamos capacidad alguna de discernir entre el bien y el mal. Pero un día vino la palabra de Dios, la exposición de sus palabras nos alumbró el entendimiento. Y salimos del reino de las tinieblas. Y el Señor nos trasladó, nos transfirió al reino de su amado Hijo, el reino de luz, donde reina la palabra de Dios. Y nos iluminó el entendimiento. Y nosotros siendo simples, es decir, no teniendo capacidad alguna de comprender la verdad, de discernir entre el bien y el mal, ahora sí lo hacemos, ¿gracias a qué, mis amados hermanos? Gracias a la luz de la palabra de Dios. Este candelabro que está aquí, que es un símbolo solamente de lo que significa la palabra de Dios. Así se lo entregó el Señor al pueblo de Israel. Esto no es una indumentaria que podamos, o alguien nos podría juzgar, aquí son medios judíos mesiánicos. No. Pero debemos entender que la palabra de Dios es en sí misma un candelabro que ilumina este lugar. Esta palabra nos está iluminando ahora mismo, mis amados hermanos. El segundo apelativo, yo lo invito a ir a Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Son temas que siempre lo hemos estado recordando, pero como nuestra memoria es frágil, al menos la mía, es bueno recordar, ¿no es así, mis hermanos? La palabra de Dios es fuego y también es martillo. Miren lo que dice Jeremías 23, 29. Jeremías capítulo 23, versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Nuevamente la Biblia se autodescribe, la palabra se autodescribe a sí misma. Primero es luz, es lámpara, es la claridad en medio de las tinieblas, pero ahora dice que la palabra de Dios es fuego. ¿De qué habla el fuego, mis amados hermanos? El fuego habla de juicio, habla de prueba, habla de estar frente cara a cara con el Señor con su carácter santo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés fue enviado por el Señor a Egipto cuando Él lo llama? ¿Se acuerdan? En Éxodo. ¿Y cómo se le manifestó el Señor a Moisés? ¿Quién se acuerda, mis hermanos? Una zarza ardiendo, ¿ya? Y lo primero que le dice, quita el calzado de tus pies, porque este lugar es santo. ¿Ya? Propio también de las culturas orientales y semíticas. La otra vez nos acordábamos, ¿cierto? Los orientales llegan a un lugar, su hogar es un lugar considerado santo, y ellos lo primero que hacen, se sacan los zapatos. ¿Ya? Que sería muy bueno adoptarlo acá, ¿cierto? ¿Ya? Estamos lejos de eso, ¿ya? Pero ese es otro cuento. El fuego, mis amados hermanos, es una manifestación de juicio, es una manifestación de prueba que revela la verdad y separa, ¿no es cierto?, la mentira, lo falso. Cuando, por ejemplo, hay un metalúrgico que desea refinar su trabajo, lo expone al fuego, a la fragua ahí, al rojo vivo, para después sacar toda la escoria. El fuego es eso, la palabra de Dios nos presenta, hermanos, nuestro pecado. Y ahí es donde estamos con problemas, hermanos, porque nosotros aceptamos la palabra de Dios muchas veces cuando nos consuela, cuando nos orienta, cuando nos aclara.
Pero cuando nos enjuicia y nos pone en el fuego de la prueba, evidenciando nuestro pecado y nuestras faltas, a veces no nos gusta, mis hermanos. Nos enojamos con aquel que la expone o nos enojamos con el Señor también. No es la respuesta que yo esperaba, ¿cierto? Cuando el Señor nos habla directamente a nuestro corazón. Eso es lo primero. Y segundo, que se transforma en un martillo. Meditemos un poquito para qué sirve el martillo. El martillo nunca fue dado para hacernos cariño, pues, hermano. Imagínense usted cómo calificaría un papá o una mamá que le entrega a un bebé un martillo. Sería un irresponsable, es ridículo lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque es una herramienta de golpe que puede causar daño. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Aquí lo dice. Martillo que quebranta la piedra. La Biblia dice que nuestro corazón pecaminoso, aquí mismo lo dice Jeremías 17, es perverso y engañoso aún. Y es como una piedra. Acuérdense que el propio Señor le promete a Israel cambiarle el corazón de piedra por un corazón de carne. Nosotros, a pesar de ya ser creyentes, a pesar de eso, ya con esa bendición, hermano, de ser hijo de Dios, pero aún así, aún tenemos un corazón pecaminoso. No sé cómo compararlo, pero a veces nuestro corazón comienza a tener, el corazón pecaminoso comienza a tener más fuerza que el nuevo corazón o la nueva creación en Cristo. Por eso cuando dice la Escritura, si oís hoy, ¿no es cierto?, su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Se vuelve como piedra, hermanos. Y cuando se vuelve como piedra, se vuelve inquebrantable. Que el Señor nos guarde de eso. Yo, una de las cosas que le pido al Señor, que con todas las cosas que uno vive en este caminar cristiano, en este peregrinaje, a veces, lo voy a decir en buen chileno, la piel se pone medio cuero de chancho. Para que me entiendan mis hermanos afuera, como que se va poniendo uno duro y va perdiendo sensibilidad. Que el Señor nos guarde, hermano, a caer en una frialdad emocional. Hoy día estamos en una generación de fríos emocionalmente. Una generación pero tremenda, hermanos, que no tienen ninguna consideración de ningún tipo, incluyendo nuestros propios hijos, hermanos. ¿Y qué quiero resaltar de eso? Que la profecía lo decía. Hijos desobedientes a los padres, sin afecto natural. Si una cosa también debemos incluir en nuestras oraciones, que nuestro corazón de carne prevalezca en nuestra relación para con el Señor y para con nuestros hermanos. Pero ahí está la palabra de Dios que nos golpea. Se da cuenta que la palabra